con Ford, la vuelta a clases con todo. Hay 1000 ofertas para elegir para volver a clase siendo un campeón, te dicen. Por ejemplo, este celular increíble con doble cámara y doble chip que lo podés llevar por solo 12 cuotas de $11,50. Es un smartphone dual SIM con cámara de 8 megapíxeles que viene además con protector y con film. Y es tuyo por solo 12 cuotas de $11,50. Te lo vas a perder. Llama ya al 2507-3883. Quedan muy pocas unidades. Anda a clases renovado como solo Vía Confort te puede dar. Le damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Él es el doctor, es abogado, Rodrigo de León, que es amigo de la familia de David Frem, presidente además de la ONG Centros de Estudios de Paysandú. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No, por favor. Bueno, en este primer aniversario, digamos, de su fallecimiento, evidentemente el tema se retoma y se retoma con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. Va a haber varios homenajes, uno en la Cámara de Representantes, por ejemplo, otro creo que organizado por el Comité Central Israelita y más todavía. Yo no sé si para usted eso es suficiente como amigo de la familia o le parece que el tema de fondo debió tener, no sé, otro lugar en la agenda ciudadana, el crimen de odio, ¿no? Si debiera estar más marcado y más presente. Yo creo que este tipo de situaciones tan dolorosas, este crimen, este asesinato, por motivos religiosos y de odio específico a la colectividad judía, como fue el asesinato de David Frem, tiene que ser recordado y tenemos que darle un mensaje claro a las nuevas generaciones de que este tipo de hechos puede suceder no en lugares lejanos que vemos todos los días por la televisión, pueden suceder acá, pueden suceder en una ciudad de 75.000 habitantes como es Paysandú. Y eso nos tiene que llamar a una responsabilidad institucional, pero también a una responsabilidad personal de cada uno de nosotros. Responsabilidad que se ejerce no solamente en los centros de enseñanza, que se ejerce todos los días sentados con nuestros hijos en las mesas, al almuerzo o a la cena o en el momento que tengamos para explicarle la importancia de la tolerancia y del respeto a las distintas colectividades y a las distintas religiones. Creo que los eventos que se van a realizar en estos días, todos son buenos y todos son necesarios. Y van a ser suficientes en la medida que se junten o que se sumen otros eventos que nos ayuden a mantener vivo este tipo de recordatorios. Bien, usted como amigo de la familia, ¿qué recuerda del episodio en concreto? ¿Qué sensación tuvo en su momento? Bueno, el primero es de perplejidad, ¿no? Es decir, David Frem era una persona muy querida y muy conocida en Paysandú, no solamente en el ámbito comercial, donde la familia Frem ha tenido una actuación destacada durante varias décadas, no solamente en la colectividad judía, donde él era un elemento señero, un elemento destacado, simbólico de la colectividad. Y esto es importante para tener en cuenta del accionar de la persona que cometió el delito, que obviamente sabía a quién estaba atacando, sabía qué representaba, qué lugar ocupaba en esa colectividad. Saber que alguien podía atentar contra David por cualquier motivo ya era un hecho sorprendente, doloroso, conmovedor. Pero que ese ataque haya tenido como motivo final, ¿no?, un acto de odio religioso contra una colectividad es realmente muy choqueante, mucho más en una ciudad, vuelvo a repetir, donde por su tamaño, pero sobre todo por los lazos que existían entre la colectividad judía y quienes no lo somos, existía una fuerte unión, un fuerte relacionamiento. Déjenme recordarles que el asesino era un joven, Carlos Omar Peralta, que fue declarado en una pericia oficial. Anteriormente se le había declarado en el Salto, en la primera pericia que le hicieron, como imputable, pero finalmente la pericia que prevaleció fue la que se realizó aquí, donde se le daba como inimputable. Tenía lo que consideraron una psicosis crónica de tipo esquizofrénica. Este joven en realidad ya venía con algunos problemas de vinculación y relacionamiento, pero él, además de alegar amnesia de lo que hizo ese día,
la justificación que daba, él tenía esa cosa persecutoria de que decía que muchos judíos lo estaban persiguiendo. Él habló de persecución y un montón de otras realidades que estaban en su mente, ¿no? Pero el hecho es que efectivamente esa mañana fue con un cuchillo y lo mató a sangre fría a David Frem en la puerta de su local. Y este joven está, tal cual se sentenció en su momento, cumpliendo su... No sé si es una pena, pero una pena que apunta a su curación. No es un recluso en una cárcel, es una persona que está condenada en un psiquiátrico hasta que le den el alta, ¿no? Hasta ahí sabemos. Hay un componente, si me permitís, Sí. Victoria, que es muy importante, que el modus operandi del crimen es el mismo modus operandi que han utilizado los lobos solitarios islamistas en distintas partes de Europa y del Medio Oriente. O sea que acá no estamos hablando de un loquito que agarra un cuchillo y en un acto de demencia mata a alguien, sino que estamos hablando de alguien que estudió cómo se mata por parte de los lobos solitarios islamistas. Entonces, la verdad que yo formo parte de quienes estamos muy desconformes con ese fallo judicial, porque entendemos que acá hubo un crimen de odio, más allá de la mayor o menor lucidez que tuviera la persona, hubo un crimen de odio y hay que atacarlo como tal, con el mayor rigor de la ley. ¿Está al tanto que en realidad la parte querellante quiere que se le haga una nueva pericia? Exactamente. Hubo una primera pericia realizada dentro de las 24 horas del asesinato y una que fue realizada luego en septiembre del 2016, o que se dio a conocer en octubre del 2016. Y acá hay una cosa importante que recordemos todos, que tengamos en cuenta. Una pericia siempre es una fotografía, en definitiva. La fotografía realizada en la ciudad de Salto a las 24 horas del asesinato es una fotografía muy nítida. Esa le dio imputable. Esa es la que le dio imputable y es la que demuestra el estado de esa persona a las pocas horas de cometer el delito. Una pericia realizada varios meses después de que una persona está medicada, después de que una persona comienza a tomar alguna conciencia de sus actos o a sopesarlos, después de que está en un lugar internado por medidas curativas, que obviamente no es agradable para nadie, es una fotografía totalmente diferente, ¿no? Entonces, eso también hay que sopesar. ¿Son fotografías las dos? Sí lo son. Pero ¿cuál es más nítida si la ponemos una contra la otra? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál sería más nítida? No, yo voy a seguir un poco la línea de razonamiento, pero ubicándome en otro ángulo. Es decir, tomando como válido, sin entrar a cuestionar una pericia que yo no conozco, además no soy técnico, no soy psiquiatra, no puedo valorarlo, pero sí, lo que yo sí puedo valorar, son las circunstancias que rodean. Asumiendo que es un desequilibrado el asesino, que es un desequilibrado mental, asumiéndolo, dando como un dato de la realidad, acá lo que importa es el caldo de cultivo de ese espíritu homicida que salió. Eso es lo que importa. Y eso me parece que queda claro en las declaraciones que se recogieron después cuando fue detenido, pero también en los comportamientos previos, en las acciones que dejaba en las redes sociales, en los comentarios en su red de amigos. Entonces, supongamos y asumamos que es un desequilibrado mental. Pero la responsabilidad ahí es del conjunto de circunstancias que explotaron esa debilidad mental e hicieron de ese individuo un asesino. Un asesino en la misma línea que los lobos solitarios, un asesino en la misma línea de los que con un hacha, con un cuchillo, con lo que tengan a mano, asesinan inocentes civiles por las calles de Europa o de alguna otra parte del mundo. Siguiendo el mismo patrón de conducta. Acá la responsabilidad es de quienes alentaron esa conducta homicida con un discurso, ese sí, un discurso planificado, ese sí, no hecho por desequilibrados mentales, hecho por gente muy lúcida que busca a través de un discurso masificado a través de los medios de comunicación o de las redes sociales, un discurso de odio que termina en este tipo de homicidios. ¿Otra mirada? Hay un elemento que yo no quiero dejar pasar, que estamos hablando de un maestro. Estamos hablando de un maestro que ejercía su profesión, primero fue denunciado por los padres, se separó del cargo, después se lo restituye. No hacía tanto tiempo que había estado al frente de una escuela rural. ¿Cuántas cosas? No estaba, ¿no? Ya no estaba en ese momento. Pero de hecho, si ustedes van al telégrafo, él se encadena en un momento, hace una huelga de hambre pidiendo la restitución de su título. ¿Cuántas cosas nos dieron alguna alarma que no supimos ver, ¿no? Esto fue espantoso.
pero quién sabe cuál habría sido el desenlace si a este hombre, bueno, le da por hacer alguna otra cosa en un centro de estudio. ¿Cuántas cosas nos faltan para ir detectando que estas cosas pueden ser no noticias que vemos que llegan del extranjero, sino que pueden pasar aquí en nuestro país? A mí me parece, Victoria, que sobre este episodio nosotros como comunidad, como sociedad, estamos llamados, obligados a que no quede desde la perspectiva más global posible en ninguna forma de impunidad. Para decirlo incluso de otra manera, que este crimen, que esta muerte sirva para algo. Y sobre este punto me quiero referir ya mismo. No sin antes, para no sacar la pata del lazo, decir que sobre este asunto, bueno, me apoyo a lo que recién Álvaro dijo, que respeta a los que saben y al conocimiento académico, los que dictaminaron que justamente este era un hombre con determinada insuficiencia mental, son personas que saben y que poseen conocimiento académico. En todo caso, a mí me interesa algo de lo que creo advertir, sugiere también Graciano, y tiene que ver con los caldos de cultivo. Más allá, en este caso del perpetrador, que repito, es obra de la justicia, si su acción fue con conciencia o no, de todas maneras advierto y recuerdo que está privado de libertad. En todo caso, yo recuerdo que este individuo, según hubo informaciones posteriores que no fueron desmentidas, iba a lugares donde se jugaba la computadora, en sitios públicos, y cada vez que, usando estos juegos que yo no conozco cómo son, la verdad, mataba personas y mataba judíos. Y decía, otro judío que maté, otro judío que maté. Y ese acontecimiento, esa práctica, era vista, en el mejor de los casos, con inocencia por quienes le rodeaban. Y yo creo que ahí se empieza también a... inocencia, Alejandro, de verdad, o vos pensás, si escuchás eso, pensás, qué loco de mente, pero ¿te imaginás que va a ir a matar a alguien de verdad? Bueno, yo lo que quiero decir es esto. Si hay alguien al lado tuyo que está diciendo matemos a los judíos, si hay alguien al lado tuyo que dice matemos a los no sé qué, a los árabes, matemos, hay que pararlo y hay que advertir a alguien, hay que decirle que no, que eso no puede ser, que no es admisible, que en una sociedad democrática, horizontal, de convivencia, de tolerancia, no se puede decir suelto de cuerpo matemos a tal o matemos al cual. Yo creo, en estos puntos, yo estoy convencido que seguramente tiene que haber eficientes políticas de Estado, que seguramente tiene que haber políticas globales que ayuden a que este tipo de crímenes desaparezcan. Pero yo estoy convencido, Victoria, que esta es una responsabilidad también individual de cada uno de nosotros. Este es un juego que estamos llamados a jugar y a ganar cada día de nuestra existencia en los ámbitos más pequeños y aparentemente inocentes. No dejar pasar este tipo de formas que encubren odio, que encubren rechazo hacia el otro y que en definitiva nos muestra la peor cara del género humano. Es una tarea cotidiana. Ojalá otro tipo de crímenes que también tienen que ver con esos elementos que mencionaste, sobre todo la palabra rechazo, ¿no? Y después en su forma más explosiva, que es el odio. Los crímenes a travestis, por ejemplo. Los casos que han quedado sin resolver. Que no, ni que hablar, pero eso tiene su lucha, su camino, y además vamos a tratar todo esto el propio 8 de marzo. Pero estoy pensando también en que cada tanto, y sin desmerecer todo lo que se plantea por el caso de David Fren, también me parece que estaría bueno que entendiéramos la dimensión del rechazo y el odio cuando también afecta a otros colectivos que no tienen detrás toda la estructura, ¿no? de lucha o de reclamo que tiene hoy, por ejemplo, hablar de luchar contra el terrorismo y contra los lobos solitarios, ¿no? ¿Se entiende lo que planteo? Sí, es que el solo hecho de que exista un lugar con un videojuego al que yo voy para matar a gente, no importa quién es esa persona, es demencial. Ahora, permítanme preguntar, ¿les parece que corresponde hacer una nueva pericia? Yo les recuerdo, la de Salto, que fue la original, la de dentro de las 24 horas, como planteaba el abogado, esa, por los expertos del lugar, daba imputable. Después, más adelante, se hizo la que corresponde, que es el ITF, el Instituto Técnico Forense, que le da imputable, ¿no? Y de hecho, perdón, que le da inimputable. Creo que son 3 años, y ¿no? que dice que presenta incluso alta peligrosidad si deja la medicación, que lo que diagnostican es una psicosis crónica de tipo esquizofrénica, y que se sugiere que se mantenga la internación psiquiátrica, que podría ser en sala abierta hasta que el equipo tratante otorgue el alta. Es un paciente que debe estar en tratamiento permanente de por vida supervisado por terceros confiables. Bien, en realidad,
con la declaración de inimputable, está en un centro psiquiátrico siendo atendido por su patología psiquiátrica. Ahora, si hubiera una nueva pericia que le da imputable, iría a un centro de reclusión, nadie lo atendería por sus problemas psiquiátricos y eventualmente, cuando cumpla su pena, tendríamos al mismo demente no tratado. Pregunto, ¿qué queremos en realidad? ¿Usted qué opina, doctor? Yo creo que es importante ir de nuevo a la primera pericia. ¿Por qué lo digo? Porque lo importante es cuál era la situación de esa persona en el momento que cometió el crimen. ¿Tenía conciencia de actuar de determinada manera? ¿Sabía lo que estaba haciendo? ¿Tenía voluntad? Es decir, una vez que tomó conciencia de lo que estaba haciendo, ¿quería seguir adelante con eso? La primera pericia dice que sí, y es la que está realizada a las 24 horas. La pericia de septiembre del 2016, la que podamos hacer, que tengo entendido que se ha pedido en el expediente, a pesar de que no tengo acceso al mismo, es una pericia que van pasando los meses y va cambiando la foto, ¿no? Por eso creo que se puede pedir perfectamente, pero hay que basarse en la primera pericia que se realizó a las 24 horas. En cuanto a cuál es el camino, yo creo que el camino es el que tienda a dejar en claro que este tipo de crímenes no son frutos, y este en especial, de un loco suelto que un día se levanta y lleva adelante determinada atrocidad, sino que se trata de alguien que, en pleno uso de sus facultades, cumplió determinados pasos, llevó adelante determinada actividad y logró el fin que todos sabemos, lamentable. Entonces, me parece que siendo imputable, lo que corresponde es imputarle el delito correspondiente. Bien, o sea, no permitir que estos delitos terminen con un cartel de solo le pasa a los que están muy enfermos psiquiátricamente, porque entonces de alguna manera se le está quitando la razón de fondo a este tipo de crimen. Ahora, no, evidentemente debe haber una comorbilidad de conciencia, voluntad y alguna enfermedad psiquiátrica más, ¿o no? Hacemos una pausa y ya venimos.